Es el ingeniero Enrique Gómez Rosas y el tema que nos va a presentar es desarrollo de módulo C para C-Río y SB Río Cuerdas Vibrantes. Buenos días a todos. El día de hoy les voy a platicar sobre el desarrollo de un módulo C para cuerdas vibrantes. Vamos a hablar rápidamente de lo que es una cuerda vibrante, de los conceptos básicos. Aquí hay un punto interesante, ahí tenemos una patente en lo que se refiere al acondicionamiento de cuerdas vibrantes. Vamos a hablar también de lo que es un compact Río y en particular vamos a hablar un poco más de lo que son los módulos C, su definición, la arquitectura básica, el diseño, la construcción y el software que tiene que ver con esta parte. Primero vamos a ver rápidamente qué es una cuerda vibrante. Las cuerdas vibrantes son transductores o basados en cuerda vibrante. Se utilizan mucho en la ingeniería civil, sobre todo para la instrumentación permanente. Nuestros amigos de geotecnia y de estructuras utilizan muchos de estos equipos. De hecho, en lo que era el aeropuerto había equipos de cuerda vibrante y una de las principales ventajas que tienen esos dispositivos es de que, a diferencia de los extensómetros, la información de estos está en la frecuencia, no en la amplitud. Y dado que está en una banda que va de los 400 a los 600 Hz, en general ofrecen una muy buena relación de señal a ruido, no obstante que los cables sean relativamente largos. Su principio de funcionamiento es muy simple. Yo creo que todos han tocado alguna vez una guitarra y básicamente es una cuerda de guitarra, la cuerda vibrante. Entonces, básicamente consiste de una cuerda, en este caso es metálica, que se encuentra empotrada y al nosotros excitarla mecánicamente va a quedar vibrando a una frecuencia que básicamente es función del arreglo mecánico, las distancias entre los elementos, las características de este y sobre todo de la tensión a la cual se encuentra. Si nosotros dejamos vibrando la cuerda y es una cuerda metálica y tenemos un pick-up magnético, con un núcleo magnético al cual enrollamos una bobina, que básicamente es un pick-up de guitarra eléctrica, esta va a quedar vibrando y va a modificar el campo magnético, va a variar, por lo tanto va a generar una tensión inducida sobre la bobina y la frecuencia de esta tensión es justamente el elemento que nosotros estamos buscando. Este efecto es bidireccional, esto quiere decir que si yo le inyecto una corriente, la puedo excitar mecánicamente y después puedo hacer la medición para encontrar la frecuencia en la cual quedó vibrando. Entonces, primero inyecto una señal cuadrada, es un barrido, la excito, obtengo la respuesta y en función de esa respuesta de la frecuencia es función básicamente de la presión, la fuerza o la variable que yo esté queriendo medir. Entonces es un dispositivo bastante cómodo, muy simple. Y por otro lado, los compact Ríos son dispositivos desarrollados por National Instruments, ¿sí? Y básicamente es la combinación de un procesador que corre Linux RT, un FPGA, ¿sí? Los cuales pueden ser programados ambos por el usuario para poder realizar las funciones que él quiera. Básicamente existen dos formatos de compact Río, uno endurecido y otro en tarjeta. El formato que nosotros tenemos aquí visto es un endurecido. Este tipo de dispositivos son muy robustos y pues ampliamente utilizados en la industria. Estados Unidos los utilizan también en la parte militar y pues sí, la verdad sea dicha, son elementos bastante robustos. Ahora lo que vamos a ver básicamente es su estructura. La estructura de los dispositivos compact Ríos están basados en un módulo de entradas-salidas, un chasis, que es el en el que se encuentra el FPGA, y un controlador. Los módulos de entrada-salida básicamente de izquierda a derecha tenemos las terminales de conexión, que vienen a ser justamente estas. Dentro de los módulos hay una electrónica de acondicionamiento y muchas veces lo que tenemos son convertidores analógico-digitales, pero también tenemos justamente la contraparte. Tenemos dispositivos en los cuales tenemos convertidores digital-analógicos, también analógicos digitales, entradas de salida y efectivamente nos permiten tanto tener entradas como tener salidas.
Hay otro tipo de módulos que se consideran más sofisticados, en los cuales lo que yo tengo puede haber un microcontrolador, un FPGA o algún otro dispositivo y que realizan acondicionamiento, conversión analógico-digital, digital-analógica, pero también realizan procesamiento de la señal. Y finalmente tienen la parte de comunicación. La parte interesante de estos dispositivos es que, como ustedes pueden ver, la señal le llega directamente a un FPGA en el cual puedo hacer procesamiento de manera rápida y se lo puedo volver a mandar a mi salida, lo cual me permite hacer sistemas con una velocidad de respuesta muy rápida y que son independientes del procesador. Entonces, es uno de los dispositivos y esa también es una ventaja importante porque pues permite equipos pues, bastante sofisticados e interesantes. Los módulos CES son los elementos que permiten la conectividad con el mundo real e incluyen normalmente el acompañamiento de las señales provenientes de los transductores. En realidad, existen un buen número de módulos CES que fabrican National Instruments o terceros. De hecho, National Instruments provee o busca que terceros fabriquen módulos CES y ya hay muchos módulos comerciales especializados para acelerómetros piezoeléctricos, para extensometría, para variables eléctricas. Aquí cuando me refiero a variables eléctricas estoy hablando para medir líneas de energía eléctrica, no tanto voltaje o corriente, sino líneas de variable eléctrica. Sí, y aquí yo tengo básicamente el dispositivo que es un chasis. Ese es un dispositivo comercial de National Instruments que se encuentra dentro del chasis y dentro del chasis se encuentra esa tarjeta. Entonces yo tengo el conector de los elementos externos, el dispositivo que va a hacer la conexión y el conector que me va a permitir comunicarme con el FPGA y transmitir la parte de energía. Los dispositivos de los módulos CES, su estructura básica es esta que está aquí. Yo tengo mi conector, que es el que se utiliza, como les decía, para la conexión al chasis, energía y datos. Tengo una memoria, en esta memoria se guarda la identificación del módulo, las constantes de calibración del módulo y o parámetros que yo desee. Después yo tengo la circuitería entrada-salida y finalmente tengo el conector para el mundo real y muchas veces se acostumbra también poner LEDs. No es una restricción, puede existir o no existir dependiendo de mis necesidades. Los módulos CES tienen básicamente 5 modos de operación que son dormido, en espera, en edificación, una comunicación auxiliar y la operación normal. Es posible poder pasar durante la operación de cualquiera de estos puntos al otro. Algunos casos directos, por ejemplo, el módulo de operación normal puede llegar al módulo de dormido, pero para llegar al módulo de operación normal, primero tengo que pasar al de espera, al de identificación y después justamente al de operación normal. Hay una cierta protocolo que hay que seguir y esto básicamente está dado por National Instruments. Y el protocolo básicamente es un protocolo SPI estándar y nada más hay unas modificaciones o líneas adicionales que estableció National Instruments para este tipo de módulos para que se puedan identificar. Una vez que definimos que lo queríamos hacer, entonces se diseñó el hardware y National Instruments nos indica algunas recomendaciones u observaciones. Algunas de ellas son observaciones, otras son reglas y la parte importante es que al acatar todo esto, el módulo en un momento dado se puede mandar a certificar. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo lo termine de hacer, puedo generar todo un proceso para llegar a la venta. Los puntos a diseño, buscamos que el módulo fuera aislado. Esto es muy importante porque las cuerdas vibrantes quedan ahí perdidas en la inmortalidad y es relativamente fácil que caiga una descarga electrostática y podríamos dañar el equipo. Entonces se buscó un aislamiento, en este caso que fuera de 500 volts RMS, definimos que la velocidad del bus SPI fuera de 20 MHz, la lógica del bus la definimos en 3.3 volts y se definió que la potencia consumida por toda la electrónica no debiese de ser superior a 1 watt. La memoria que utilizamos para la identificación del módulo fue un SPI. Uno de los puntos importantes es que si se mete un dispositivo programable o un FPGA en el mismo interior del módulo, la información de identificación puede quedar también en ese FPGA o en el dispositivo, pero para nuestro efecto decidimos que fuera con una memoria. Y finalmente generamos nosotros este diagrama de bloques. Entonces, la comunicación es justamente SPI.
Con las líneas de control podemos tener, o tenemos aquí un multiplexor que primero nos puede ligar con la memoria para hacer la identificación. Posteriormente pasamos al módulo SPI y tenemos un microcontrolador de 32 bits, el cual es justamente el que está haciendo ahora la operación de acondicionamiento de la cuerda vibrante. Y este dispositivo se encuentra como un esclavo SPI. Hay una serie de líneas adicionales, que es la lógica de control, que nos permiten definir la operación del dispositivo. Entiéndase que yo puedo mandar a hacer la conversión, puedo generar el comando, y cuando yo hice o ya tengo todos los datos respectivos, le puedo avisar al dispositivo que ya los tengo y eso permite agilizar la velocidad del dispositivo. Finalmente tenemos por el lado del acondicionamiento un amplificador, un filtro y un comparador, un oscilador de 20 MHz con el cual determinamos la frecuencia y tenemos un puerto SPI adicional con el cual fijamos una fuente de corriente y un convertidor analógico digital para determinar la temperatura. Algo que no les comenté es que las cuerdas vibrantes son susceptibles a la temperatura, por lo tanto, en muchos casos requieren compensaciones y se requiere medir la temperatura. Y efectivamente el dispositivo lo hace. Con el dibujo terminado, validado todo lo que teníamos que hacer, se mandó a construir el dispositivo o la tarjeta a China. Pues una de las cosas interesantes aquí, este dispositivo sí fue construido completamente dentro del instituto. Nosotros podemos ver el tamaño de los componentes y como referencia tenemos básicamente una moneda de $1. Entonces, si ustedes observan, son elementos bastante pequeños y se está utilizando pues, tecnología de relativamente alta o de reciente cuño. El acondicionador propio de la cuerda vibrante son esos elementos que están aquí. Aquí tenemos una imagen más del acondicionador ya dentro del chasis. Cabe hacer notar que parte de las herramientas que se utilizaron se le compró a National Instruments el kit necesario para poder desarrollar los módulos. Entonces, esta gente le vende a uno el chasis, algunas otras partes y lo más importante, el software y parte del know-how del protocolo para poder desarrollar el programa. Aquí ya lo tenemos finalmente como tal. Si se fijan, no tiene este dispositivo ni marca ni nada. Y realmente aquí le deberíamos de colocar, o le debía haber colocado el logo del instituto, ¿no? Porque es marca National Instruments. Digo, no es cierto, es marca Instituto de Ingeniería. ¿Y por qué no? Porque ya no me dio tiempo de colocarlo. ¿Sí? Cabe hacer notar que estamos justo en el proceso de afinar el software. Todavía no lo hemos terminado de afinar. Entonces, el software tiene 3 elementos importantes. Uno es la programación del microcontrolador, que es la parte que genera el barrido, la determinación de la frecuencia de utilización, el controlador del convertidor analógico digital de 16 bits, etc. Esta parte, en el sentido estricto de la palabra, ya la habíamos hecho para un proyecto anterior y es justamente del que se tiene la patente. La otra parte es la que no teníamos y fue la que incorporamos ahora. Entonces, se requiere hacer una programación del FPGA del chasis y aquí tenemos 2 partes. Hay que programar la memoria para que tenga la información requerida y entonces cuando se inserta el módulo en el chasis, lo reconoce y ya nos dice que efectivamente está el dispositivo y ahí hay parámetros importantes que indican cómo se debe de manejar y cómo se va a trabajar. Hay que hacer la programación del modo de comunicación entre el controlador y el módulo y finalmente hacer una programación muy básica porque nótese que aquí lo único que nosotros vamos a hacer no es el programa en total, sino nada más es una partecita que es el controlador básicamente. No estamos haciendo un programa completo. Por eso es que tampoco hay pantallas. Los resultados, bueno, pues aquí la parte interesante es de que muchas veces cuando se trataba de sistemas automatizados de adquisición de datos permanentes, el adquirir o el poner en un sistema de adquisición de datos cuerdas vibrantes requería muchos equipos adicionales o al menos equipos adicionales, cosa que a un Compact Rio, pues la idea es que sea muy compacto y que no exista, ¿no? Entonces le quitaba un poco la belleza. Con tener el módulo C, eso ya se lo quitamos. Pero sobre todo, en algunos casos se hacían pasos innecesarios y se llegan a hacer o hay métodos que se utilizaron en el cual la señal digital de la frecuencia se pasaba a una señal analógica para que después se volviera a convertir en una señal digital.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero cuando no puedes, a veces es lo que te queda. Actualmente ya no, ¿sí? Y la parte más importante es que, desde mi punto de vista, se generó justamente la capacidad para desarrollar módulos que permitan otras aplicaciones. O sea, aquí la cuerda vibrante no es tanto lo importante, sino lo importante es haber desarrollado el know-how para el desarrollo de los módulos S. Pues eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Fuiste excesivamente puntual. Excesivamente puntual. ¿Alguna pregunta de los participantes? Pasamos a la siguiente conferencia. Muchas gracias, Enrique.